Que el Señor les bendiga nuevamente. Qué gusto estar compartiendo este tiempo aquí en la casa del Señor y que podamos escuchar una vez más la voz del Señor. Amén. Bueno, quisiera empezar este mensaje pues pidiéndole también que ustedes puedan compartir conmigo una lluvia de ideas, ¿no? Vamos a imaginar, mire, yo soy un esclavo, ¿no? del tiempo del Imperio Romano, ¿sí? Tiempo en cuando Jesús estaba aquí en la tierra, ¿recuerdan? Soy yo un esclavo y tengo aquí unas cadenas. ¿Ya? ¿Qué le dice a usted esas cadenas? O sea, ¿qué representan las cadenas? Ah, no les entiendo, hablan a la vez. Opresión, falta de libertad, ¿no es cierto? ¿Qué más? Dolor, por supuesto. Amenaza, ajá. Sí. Miren, hermanos. Muy bien, sufrimiento también, ¿verdad? Sí, que la pertenencia, de decir que la vida de ese esclavo le pertenecía al amo, ¿no es cierto? Es la idea, ¿verdad? Muy bien, ahora, no todo en la esclavitud era mala. No todo en la esclavitud. Nosotros al oír la palabra siempre relacionamos con algo malo, ¿verdad? Por todo lo que se ha dicho justamente. Pero no todo era malo, ¿ya? Habían esclavos que llegaban a ser muy amigos de sus amos y gozaban de privilegios. Habían otros que en cambio podían recuperar su libertad, ¿sí? La ley lo permitía. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Porque nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, estableció esa analogía con esto de la esclavitud, la redención y la libertad, para hablarnos de la relación y del compromiso que el creyente tiene con nuestro Señor, de quien somos también esclavos. ¿De acuerdo? Entonces, en el estudio de hoy voy a ir estableciendo esa comparación con las cadenas, desde las cadenas y la esclavitud en el aspecto negativo, ¿no?, pasando por la redención y la libertad, para hablar justamente de esto que les digo, el compromiso del creyente con el nuevo pacto, con la sangre que lo salvó y lo redimió, ¿de acuerdo? Entonces voy a empezar con la primera comparación, que tiene que ver con la cautividad y el mercado de esclavos, ¿sí? Mire que en la antigüedad, la esclavitud que estaba vigente, pues como les decía en el Imperio Romano, se conseguía esclavos de algunas maneras. A veces los esclavos eran porque nacían de hijos de esclavos. Otras veces era por las deudas. Quien no podía pagar una deuda se los llevaban de esclavo, ¿no? Se compraban esclavos. Y otras veces era porque caían cautivos en las guerras. Y quienes eran estos prisioneros de guerra luego los hacían esclavos, ¿no? Y mire, la comparación es esta. Porque el Señor Jesucristo ya en el sentido espiritual también habló que hay personas que estaban esclavas. Vamos a leer en Juan capítulo 8. Juan 8:34 dice: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Verso 42. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Por cuanto habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Mira, entonces el Señor Jesucristo, ¿sí?, está hablando de que hay personas que están siendo esclavas del pecado y esclavas de Satanás, porque se han constituido en hijos del diablo, porque sus deseos, dice, son
el deseo de matar, ¿no? Entonces ahí está el odio y todas aquellas cosas, ¿ya? Entonces existe en la actualidad también un mercado de esclavos, ¿no? De esclavos espirituales. Están atados justamente con esas cadenas de pecado y de maldad. Y Satanás está ahí como su verdugo, como su amo, ¿no? Con un látigo atrás. ¿Ya? Te imagines un mercado como los de aquí, en donde quizás en un sitio están ahí un montón de gente encadenada y Satanás está ahí, ¿no? Vamos, ponte a trabajar, ¿no? Y le manda a ese esclavo, ¿no? Para que vaya a robar. Ya sean esclavos ya sean ladrones de cuello blanco o un ladrón que necesita una pistola de juguete para amenazarnos, no importa, pero son ladrones, ¿verdad? Y Satanás manda ahí a sus esclavos para odiar, para sembrar, no sé, pues no, la corrupción, destruir hogares y cuántas cosas. Hermanos míos, cuando la persona está sin Cristo, esclava es del pecado. Y hay gente que, aún estando alejados del Señor, sienten en su conciencia que está mal y prometen, dice, bueno, fue la última vez, voy a cambiar. Les pregunto, ¿pueden cambiar? Son esclavos. Mientras sean esclavos, no pueden cambiar. Sí, he oído muchas promesas que han hecho. Sí, esta fue la última vez que le maltraté a mi esposa. Después de un mes, otra vez. ¿No es cierto? O dicen, no, esta fue la última vez que me emborraché. Después de 3 días, otra vez caen en el vicio. No pueden por sí mismos, porque son esclavos. Si no fuesen esclavos, pudiesen salir. Pero son esclavos y la esclavitud es eso justamente. Son cadenas que no les permiten a la gente salir. Hermanos, y la reflexión también. Nosotros éramos de esos esclavos. Eso nunca se olvide. ¿Cómo fue nuestra vida en el pasado? Usted sabrá cuáles eran sus cadenas específicas. Pero éramos esclavos y Satanás estaba sobre nuestras vidas. Acuérdense esto para lo que vamos a ver después en el mensaje, ¿no? ¿De dónde el Señor nos rescató? Bien, vamos a ver con la segunda comparación, ¿sí? La redención. Hermanos, yo les decía que en el mundo antiguo no todo era malo, ¿sí? ¿Por qué? Porque los esclavos en el Imperio Romano tenían la posibilidad de ser redimidos y de conseguir la libertad también, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se daba y se permitía esa redención? Verán, imaginémonos de nuevo a un esclavo, ¿no es cierto? Ahí en sus tareas diarias, ¿no? Pero de pronto había una persona que voluntariamente, por su generosidad, se acercaba al amo y le decía, véndeme este esclavo. Pero la intención de él no era hacerlo esclavo de él, sino que la intención era dejarlo en libertad. ¿Ya? Entonces se establecía una paga, por decirle algo, ¿no? Este esclavo, gracias, este esclavo cuesta unos $5,000. Entonces el otro pagaba. Esto se llama redención. Es decir, cada vez que se pagaba para poner en libertad a un esclavo, entonces se llamaba redimir, ¿no? Es decir, es muy diferente de simplemente dejarlo libre, porque también esa era otra opción. Pero cuando se pagaba, se llama redención. Y aquí viene la segunda comparación que la Biblia utiliza para hablarnos de la redención que tenemos en Cristo Jesús. Primera de Pedro 1:18, por favor. Dice así, Primera de Pedro 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí está haciendo referencia, cuando dice que hemos sido rescatados de esa vana manera de vivir, estaba haciendo referencia a cuando éramos esclavos del pecado y donde Satanás nos manipulaba fácilmente. De esa esclavitud es la que dice, hemos sido redimidos, rescatados. ¿Y cuál fue el precio para que nosotros salgamos de la esclavitud de Satanás y del pecado? La sangre de Cristo, correcto, amén. Porque, ¿qué decía la sentencia? La paga del pecado es la muerte. Por tanto, con la muerte se podía pagar. No había otra manera.
El precio era la muerte. Por eso Jesús dio su vida en la cruz del Calvario y derramó su sangre. Ese es el precio, hermano, que Cristo puso para darle a usted la libertad. Qué lindo, ¿verdad? Eso es la segunda cosa que debe acordarse para el compromiso que luego nosotros tenemos con este nuevo pacto, ¿no? Que hemos sido comprados a precio de sangre, ¿sí? No le costó nada fácil a nuestro Señor. Amén. Entonces, el Señor pagó con su vida, pagó con el sufrimiento, ¿no? Dice la Biblia en Gálatas 3 que Él se hizo maldición para redimirnos de toda la maldición de la ley. Mire, ¿no? Entonces, la muerte en la cruz del Calvario también fue llevar la maldición que pesaba sobre nosotros. Hermanos que viven todavía asustados porque piensa que quizás a su vida le tienen que venir ciertas cosas malas. No, mi hermano, hemos sido bendecidos, dice la Biblia, con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Amén. Ese es lo que usted debe esperar en su vida, toda bendición, porque la maldición fue pagada por el Señor Jesucristo a precio de sangre. Amén. Muy bien. Nos redimió y con su sangre, dice, nos dio el perdón de pecados. Y aquí hacemos referencia al nuevo pacto justamente, ¿no? En Lucas 22:20, por favor, si leemos allí, en las palabras de nuestro Señor Jesús, cuando estaba yendo justamente a hacer la redención de nuestras almas y de la humanidad entera, ¿no? En Lucas 22:20, ¿no? Decía el Señor, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Entonces, el Señor Jesús estaba diciendo que esta redención hecha en su sangre es un nuevo pacto, ¿no? Un nuevo pacto. ¿Y los pactos qué son? Los pactos son estas promesas y esas condiciones también que se establecen entre Dios y el hombre, a fin de que el hombre pueda tener comunión con Él. Entonces, hay una comunión, hay una puerta abierta para ir con el Señor. Bueno, aquí están condiciones y promesas. Ese es un pacto, ¿ya? En la que Dios pone algo y el hombre tiene que también poner su parte. De parte de Dios, ¿qué es lo que Él puso? Él puso su sangre, ¿ya? Él dio su sangre en este nuevo pacto. Y además de eso, otras promesas que están en Ezequiel y en Jeremías, ¿no? Que dice ahí que el nuevo pacto consiste en que Dios nos daría un corazón nuevo, quitando un corazón de piedra. También el nuevo pacto dice que Dios derramaría de su espíritu en nosotros, cosas que antes no pasaban en el Antiguo Testamento, ¿sí? ¿Qué más dice el nuevo pacto? Que Él perdonaría nuestros pecados, ¿no? Ya se mencionó eso. Entonces, mire, todo lo que Dios ha hecho. Y de parte nuestra, creer en Jesucristo es el primer paso y la única condición, por supuesto, para nosotros hacernos parte del nuevo pacto. Entonces, tercera cosa ahí, hermano, que usted debe acordarse, ¿no? Primero, de dónde Dios lo sacó, decía, no, acuérdese, de dónde Dios lo sacó, cómo era nuestra vida antes. Y segundo, mira, el precio que el Señor pagó para redimirnos, ¿no? Y tercero, las cosas, además, que nos ha dado, ¿no? Como su espíritu y un corazón nuevo, para verdaderamente ser nuevas personas, ¿ya? Ahora bien, vamos a la tercera comparación, ¿no? Que vamos a hablar de las relaciones, de las nuevas relaciones que se podían establecer. Volvamos a los esclavos, hermanos. Los esclavos en el antiguo imperio romano podían llegar a ser buenos amigos de sus amos, ¿no? Se les daba este privilegio de ser amigos íntimos, porque habían esclavos que estaban tan cerca del rey, o quizás de ciertos amos poderosos, ¿no? Que prácticamente el rey podía confiar la vida de ellos en sus esclavos. O sea, hasta ese nivel. Por tanto, los esclavos tenían que ser de una confianza tal. Y esa se la ganaban porque eran esclavos buenos, porque eran gente fiel, ¿no? Gente fiel. Entonces, claro, llegaba esa confianza. Algo parecido como lo fue José en Egipto. ¿Recuerdan? Cuando él fue vendido como esclavo, José era tan fiel y la gracia de Dios estaba con él, de tal forma que Potifar, quien era su amo, dice que le confió a José todo en la casa.
Y ni siquiera le preguntaba cómo estaban los asuntos, porque confiaba plenamente en José. Ese tipo de esclavos eran los que se ganaban una confianza tremenda, ¿no? A ese nivel con sus amos. Y mire, la comparación es esta, porque el Señor Jesucristo a nosotros nos ha redimido, nos ha trasladado a su reino para hacernos también esclavos de Él, pero bajo una nueva relación. Ya no como la esclavitud del mundo, ¿no? En la que estamos azotados, afligidos, bueno, y todas aquellas cosas que implicaban, sino en una relación de amor. Juan capítulo 15, por favor. Verso 12. Juan 15, 12 dice así: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ah, mira, qué curioso, ¿no? Aquí el Señor Jesucristo, dirigiéndose a sus discípulos redimidos, les está estableciendo una nueva relación. Cuando le dice, si hacéis lo que yo os mando, Él le está diciendo, ustedes son mis esclavos. ¿Sí o no? ¿Somos o no somos esclavos del Señor? Sí, ¿no es cierto? Pero la relación no es la de un déspota, ¿no? No está Jesús con un látigo sobre nuestras vidas. Él está diciendo que lo que debe establecer esa relación es el amor. Él nos ama y nosotros le amamos a Él. Amén. ¿Por qué le obedece usted a Cristo? ¿Por un látigo tal vez? No, ¿no es cierto? Usted le obedece por amor. ¿Por qué le seguimos? ¿Por qué creemos? ¿Por qué perseveramos en el Señor? Porque le amamos simplemente, ¿no? Bueno, sigamos leyendo. Dice, verso 14 era, ¿no? Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, o sea, esclavos en el sentido negativo, ¿no? Ya no os llamaré esclavos porque el esclavo no sabe lo que hace su señor, pero yo os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. Entonces, dése cuenta allí, ¿no? Los he llamado amigos, dice, ¿no? Sí, ¿sabía que la palabra amigo se deriva de la palabra amor? Sí, etimológicamente, no viene de la misma palabra. Entonces, el amigo es una persona que ama. Sí, cuando dos personas se aman y no son familia, se dice son amigos, ¿ya? Entonces, a ese nivel el Señor nos ha puesto, ¿ya? Y nos dice que nos ha elegido para que llevemos fruto. Perdón, para que vayáis y llevéis fruto. ¿A qué se está refiriendo aquí Cristo? ¿Cuál es el fruto? Dice para que vayáis. Entonces está relacionado a la gran comisión, ¿no? Ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿ya? Entonces este compromiso, y mire, ya estamos ya casi que hablando del compromiso, ¿no? Nos ha rescatado el Señor, nos ha elegido, ha dado su vida por nosotros y nos dice ahora en esta nueva relación que ustedes tienen conmigo, yo les mando, ¿sí? Les envío para que lleven fruto, ¿ya? Así que ahí ya estamos entendiendo nuestra misión, ya estamos pensando en qué se está relacionando nuestro compromiso en este nuevo pacto, ¿no? En ir y llevar fruto. Hermanos, mire, quiero contarles del apóstol Pablo, porque para hablar ahora de esta cuarta cosa del compromiso, quiero ponerlo a él de ejemplo, ¿sí? De este compromiso que ahora tenemos de ir para llevar fruto, ¿no? Lo menciona Pablo, porque Pablo, mire qué curioso, él también vino de una familia de esclavos. Eso no está en la Biblia, sino que los libros, en ciertos libros de historia, ¿no? de la iglesia, concluyen, no en una forma al 100%, pero concluyen que la familia de Pablo fue o fueron esclavos. ¿Por qué? Primero porque Pablo es ciudadano romano. Esto es curioso, ¿no? Porque él era judío, pero ¿cómo así? Era ciudadano romano, ¿no? Mire, la historia dice que más o menos alrededor del año 60 antes de Cristo,
El general Pompeyo, cuando vino sobre Judea, tomó también cautivos algunos de ellos y se los llevó a las provincias romanas. Entonces se cree que el abuelo de Pablo, el apóstol, fue llevado cautivo y fue hecho esclavo en Tarso, que era una provincia romana, ¿ya? Y estando allá, conforme lo que les he dicho, no toda la esclavitud era mala. El abuelo de Pablo se ganó la confianza, ¿sí? La confianza, de tal manera que obtuvo la libertad. Y esto es lo que se llaman los libertos, ¿no? Y el hijo del abuelo, es decir, el papá de Pablo, ya era una persona liberta. Pero como libertos no tenían todos los privilegios de un ciudadano romano. Solamente la cosa es que ya eran libres, pero no tenían todos los privilegios de ciudadano. Sin embargo, los hijos de los libertos eran ciudadanos romanos. Y este es el caso del apóstol Pablo. Mire que Pablo, esto sí está en la Biblia, no en Hechos. Cuando él estaba siendo capturado, fue, digamos, capturado, y en una de sus defensas, uno de sus jueces le decía, yo adquirí la ciudadanía romana por precio. Pablo dijo, yo soy de nacimiento en cambio. Porque era nieto de un esclavo que consiguió la libertad, ¿no? Era hijo de un liberto. Mire, entonces qué curioso, mire. Ahora, les voy a tomar a este Pablo, ¿no? Para hablar del compromiso. Pablo también, espiritualmente hablando, y conforme las comparaciones que he ido haciendo, Pablo también estaba en el mercado de esclavos, espiritualmente hablando, vuelvo y repito, ¿no? ¿Te recuerda cómo era este Pablo? Esclavo del pecado, como Jesús dijo, ustedes procuran matarme. Pablo era uno de esos que andaba persiguiendo a los cristianos antes de convertirse, ¿no? Algo que me olvidé de decirle. Rebobine un poquito. ¿Sabe por qué también se dice que Pablo era o fue de familia de esclavos? Por el nombre. Porque Pablo es un apellido. Y cuando los libertos se ganaban esa confianza y ese cariño con los amos, muchos de ellos no dejaron a sus antiguos amos, sino siguieron trabajando con ellos. Porque había una ley que permitía que el ex esclavo sea parte de la familia. Entonces, cuando eso pasaba, se adoptaba el apellido de la familia. Y la familia romana que adoptó a Pablo, a los antepasados de Pablo, era la familia Emilio Paulus. Mire, entonces, cuando él decía soy Pablo, se estaba refiriendo a su apellido, ¿no? Entonces, todas estas cosas son los datos que dan a entender que es cierto, ¿no? Es muy probable que justamente Pablo o la familia de Pablo fueron esclavos, pero fueron libertos y se quedaron con sus amos en su familia. Entonces, Saulo es el nombre. Pablo es el apellido, ¿no? Apellido romano, fíjese, qué curioso, ¿no? Bueno, ahora sí seguimos con esto. Le decía, vamos a tomar, ahí tenemos a Pablo matando cristianos, odiando en su corazón, ¿no es cierto? Muy fanático con su religión hebrea. Pero cuando al Señor Jesucristo le plació, ¿no? Se le apareció y dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Entonces Pablo se convierte a Jesucristo. Es redimido también él, ¿no? Es redimido. Y Pablo entiende lo que yo quiero ahora decirles y que es el centro de este mensaje. Una persona redimida por el Señor no tiene más que un compromiso de amor por servirle. Ese es nuestro compromiso ahora en el nuevo pacto. Debemos estar muy agradecidos, porque ¿de dónde el Señor nos ha sacado? ¿De dónde el Señor nos sacó? ¿Cómo no vamos hoy a tener ese compromiso de servirle a Cristo? Si es que Él transformó mi vida. Lo menos que puedo hacer. Si el Señor la vida dio por mí, ¿cómo no voy a dar yo mi vida por Él? Mi tiempo para servirle. ¿Sí? Entonces, mire, vamos a ver qué pasó con Pablo. Yo les decía, él es nuestro ejemplo. Hechos capítulo 9. Hechos 9. Pablo habla de la conversión de Pablo, ¿sí? Sabe que él quedó muy tocado en ese encuentro, ¿no? Bueno, y resulta que nos dice en el verso 15, el Señor
le dice así, Hechos 9:15. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Se dan cuenta cómo ahí se va cumpliendo lo de Juan 15? No. Cuando decía, les he escogido para que vayáis y llevéis fruto. Aquí dice, instrumento me es escogido este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, ¿no? Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en casa y poniendo sobre él las manos le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento le cayeron de los ojos como escamas, recibió la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Primer compromiso, verso 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Hermanos, entonces nuestro primer compromiso es servir al Señor enseguida. Enseguida, hermanos. Dirán, pero yo soy tiernito en la fe. Eso no importa. No importa. Si usted hoy se convierte a Cristo, hoy mismo puede salir a testificar lo que Dios ha hecho por su vida. Sí. Puede ir a contar. Nadie le está diciendo que sea un predicador ya versado en la palabra de Dios, pero sí puede ir a contar lo que Cristo ha hecho con su vida, igual que él. ¿Se acuerdan el endemoniado gadareno? ¿No es cierto? Fue liberado y enseguida dice que fue por toda Decápolis predicando las cosas que Dios había hecho con él. ¿Cómo Dios lo había liberado? Nada más. Enseguida. Ese es nuestro primer compromiso. No se duerma. No dirá yo después de 1 año, 2 años, tal vez cuando esté preparado, porque nunca llegará a eso. Es cosa del corazón nomás. ¿Estamos dispuestos a servir al Señor? Enseguida, mis hermanos. Muy bien. ¿Cuál es otro compromiso? Vamos a ver. El otro compromiso en Hechos 20:23. Hechos 20:23. Dice así. Mira, ahí está Pablo hablando de su ministerio, ¿no? Bueno, dice, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Hermanos, entonces no era fácil. En algunos momentos de la vida de Pablo, las cosas se complicaron. O sea, para nosotros como cristianos, como discípulos del Señor, a veces se nos va a complicar. Sí, nadie le está diciendo que todo va a ser color de rosas. Ese mensaje no se vende aquí, ¿no es cierto? No, sino que como discípulos a veces las cosas se nos complican. ¿Y qué vamos a hacer ahí? Como esclavos del Señor. No podemos nosotros decir, no, este trabajo a mí no me encargue el Señor. Un esclavo no puede decir eso, no podía cambiar de trabajo, ¿no? Lo que le imponían, eso era. Entonces aquí es igual. Somos esclavos del Señor y miren, se nos ha impuesto esta tarea de predicar la palabra del Señor. Y cuando las cosas se nos compliquen, como dice, hay prisiones y tribulaciones, no podemos nosotros decir, ya, hasta aquí nomás, ya, renuncio. No, usted no puede decir eso, amén. Además, porque el amor que usted le tiene a Cristo es tan grande que no sería capaz de hacer eso. Amén. Bueno, entonces sigue siendo Pablo ahí, ¿no? Me esperan tribulaciones y prisiones. Verso 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ahí está, miren hermanos, qué compromiso que tenía Pablo con el nuevo pacto, ¿no es cierto? No, dicen, no estimaba preciosa su vida. Es decir, si por causa de predicar la palabra y dar testimonio, iba preso, iba preso. Y estando preso, porque de hecho eso vivió, ¿acaso las prisiones le cerraron la boca? No, él testificó en la cárcel. Y en la cárcel se encontró con un esclavo onésimo, ¿recuerdan? Esa historia de pronto. Hay una Biblia, un libro en la Biblia, ¿no? Que se llama Filemón. Y Pablo le escribe a Filemón diciéndole, mira, aquí en la cárcel le encontré a tu esclavo que se te había fugado, pero ya le convertí, recíbelo, pero ya no como esclavo solamente, recíbelo como hermano.
Qué lindo, mire, qué historias tan lindas de la esclavitud. ¿Quién iba a pensar? Pero bueno, volvamos al tema. Segundo compromiso, ¿no? Pese a lo que sea, vamos a seguir testificando. ¿Qué más dijo Pablo? Hechos 26:15. Hechos 26:15, a ver. Hechos 26. Aquí ya está dando testimonio a uno de sus perseguidores, justamente, ¿no? Tante Agripa. Vamos a ver. Y cuenta el testimonio de él, ¿no? Hechos 26:15, ¿ya tiene? Ya. Dice Pablo, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y por testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, que dice, no fui rebelde a la misión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y de los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo cosas dignas de arrepentimiento. Por esta causa, los judíos me prendieron. Entonces, ¿qué dice ahí? No fui rebelde a la visión celestial. Lo que está diciendo, hermanos, es que ante ese llamado que el Señor le hizo a Pablo, Pablo fue muy fiel en entregar el mensaje. Tercer compromiso, hermanos, que nosotros debemos ser fieles en entregar el mensaje. Y a eso se refiere que no podemos dorar la píldora, como se dice, ¿no? O sea, el mundo, por eso nos tacha de locos, de fanáticos y de exagerados. Pero nosotros somos fieles a nuestro amo y Señor Jesucristo y no podemos decir otra cosa sino lo que Él ha dicho en su palabra. ¿Ya? Aunque les parezcamos odiosos muchas veces, ¿no? Mire, por ejemplo, hay un cristiano, está rodeado de, tal vez en su trabajo, quizás ahí entre sus compañeros de la universidad, y hay una conversación allí que están diciendo que la homosexualidad es normal, por ejemplo. Que es normal, ¿no? Que es un derecho. Entonces, ¿cuál es el deber de un cristiano? Decirles, hermanos, la palabra de Dios condena la homosexualidad. No podemos nosotros decir que es normal. Claro, los demás, ¿qué le van a decir? Fanático, loco, cállate, eres retrógrado y un montón de cosas. Pero el cristiano tiene que mantenerse fiel a lo que Dios ha dicho. Ese es el compromiso, mis hermanos. Aunque les parezcamos odiosos, ustedes no decaigan nunca, hermanos. Y a veces hasta le pueden amenazar diciéndole, mira, tú eres cristiano, si no estás de acuerdo con ciertas cosas, te echamos del trabajo. Bueno, ¿no? Esta semana yo escuché un testimonio de un profesor allá en Estados Unidos que le obligaban a que comparta con los niños en la escuela la ideología de género, esto que hablamos de la homosexualidad, diciéndole que los niños no son hombres ni mujeres, son niños, ¿no? Y que él puede escoger ser lo que quiera. Esa es la ideología de género. Entonces dice que ese profesor se negó. Dijo, no. Primero, porque no es cierto, ¿no? Segundo, porque soy cristiano y no voy a decir algo que va en contra de mi Padre Celestial. Y le echaron del trabajo. Hermano, en ciertas partes del mundo las cosas se están poniendo así. Y eso va creciendo. Aquí mismo en nuestro país también se da eso. Pero el cristiano tiene que ser fiel. Ese es nuestro compromiso. Y el último compromiso y ejemplo que nos da Pablo está en 1 Corintios 9:14. Bueno, predicar la palabra sin condicionamiento alguno. Él está hablando de los derechos de apóstol, ¿no? El derecho a tener una esposa, el derecho a tener el sustento diario y cosas de esas está hablando, ¿no? Entonces, de esta última parte, ¿no? Del derecho a su sustento, en Hechos 9:14, dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio.
1 Corintios 9:14, ¿no? ¿Cuál es el derecho del apóstol? Dice que él como apóstol, ¿sí?, tiene el derecho de recibir su ofrenda. Que los que predican el evangelio vivan del evangelio. ¿Ya? Ahora bien, dice verso 15, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues, o sea, ¿qué estaba pasando? Que se habían descuidado del apóstol y no le estaban dando para su provisión. Pero él no estaba ahí diciendo, bueno, como no me dan, dejo de predicar. Él estaba diciendo, no, mi compromiso es predicar. ¿Ya? O sea, sin condicionamiento alguno. Amén. Nosotros, los predicadores, entregamos gratuitamente el evangelio. No es como algunas sectas, ¿no? No sé si usted tal vez ha ido a alguna de esas que le cobran por todo, ¿no? Le dicen, a ver, los enfermos, vamos a orar por los enfermos, hago una fila aquí. Los que están con gripe, ofrenda de $5. Los que están con cáncer por acá, ofrenda de $500, ¿no? Hermanos, ustedes se ríen, pero esas cosas pasan. Sí, es cierto. Se vende el evangelio. Luego le dicen, a ver, la rosa milagrosa, ¿no? Pase retirando la rosa milagrosa para que le vaya bien. Y le venden una rosa milagrosa, el agua del Jordán, ¿qué más hay? Ustedes han estado por ahí, creo. No, broma, no. El aceite, ¿no? Y cosas de esas. Bueno, pero volviendo al tema, nuestro compromiso con el Señor, como dijo Cristo, dad de gracia lo que recibisteis de gracia. Y les dijo eso a los apóstoles, ustedes entreguen el mensaje gratuitamente. Yo me encargaré de su sustento. Entonces, parece que a Pablo, ¿no es cierto?, se olvidaron de darle su sustento, pero él dijo, no me aprovecho de esto, ¿ya? Dice en el verso 16, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ahí está su compromiso, ¿no es cierto?, como siervos, como esclavos del Señor. Hay una obligación. Y dice, y ay de mí si no anunciar el evangelio, ay de mí. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, ahí está el amor con lo que decíamos, ¿no? Recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos. Entonces, ese es el galardón que él tenía, ¿no es cierto? Que el premio, por decirlo así, la recompensa, no era terrenal. No es que se iba a enriquecer él siendo predicador, pero sí sabía una cosa, que Dios le iba a recompensar un día, ¿no? Y que el mérito que él tenía era que a pesar de que los hermanos se habían olvidado de él seguía predicando el evangelio. Y veía la manera de ganarse la vida, ¿no? Más que haciendo carpas, dijo él. ¿Ya? Entonces vean, mis hermanos, he tomado a Pablo, ¿no es cierto?, como ejemplo, porque el compromiso que él tenía es fabuloso, ¿no? Yo creo que es el mayor evangelista que podemos ver, ¿no? Cómo su vida estuvo tan dedicada al Señor, llevando el evangelio por toda esa Europa pagana y ganando tantas almas, sembrando tantas iglesias, ¿no? Pero era porque ese era su compromiso con Cristo. Es que no podía menos, hermanos, como le decía, porque la vida le costó al Señor, ¿no? ¿Cómo no puedo yo darle mi vida al Señor? Por eso es que en cuanto se convirtió tiernito, enseguida comenzó a testificar a Cristo, ¿no? Acuérdese que él fue fiel al Señor. Y aunque le esperaron prisiones y tribulaciones, siguió hablando del Señor. Y aunque a veces olvidaron de él en lo económico, siguió predicando el evangelio del Señor. Hasta el día en que fue ejecutado en Roma. Hermanos queridos, entonces, ¿cuál va a ser nuestro compromiso con este nuevo pacto, con Cristo y su preciosa sangre? Que también seamos como Pablo, que también seamos con él. Yo espero ver los hermanos de aquí a todos predicando la palabra, que después de un año todavía sigamos aquí y sepamos que llevamos frutos y por lo menos hayamos ganado una almita para el Señor. ¿Qué dicen ustedes? Por lo menos un discípulo tengamos.
un hito. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será nuestro compromiso? ¿Podemos hacer un compromiso así? De no callar la boca y predicar el Evangelio. ¿Qué dicen, hermanos? Entonces oremos al Señor. Pongámonos de pie. Vamos a hacer ese compromiso con el Señor. Mire, la Biblia dice claramente en Eclesiastés que no hagamos votos a la ligera, porque es el sacrificio de los necios. No. Que nuestro hablar sea sí, sí, o no, no. El cristiano debe ser de palabra. Y le digo esto porque les he hecho un llamado a hacer un compromiso de servir al Señor. Y quiero que todos los que quieran hacer ese compromiso, pero porque lo van a cumplir, hoy le prometan al Señor que van a dar testimonio de su fe a alguien en esta semana. O por lo menos en este mes. ¿Ya? A alguien van a dar testimonio. Alguien a quien antes no habían hablado del Señor. Y le van a compartir la palabra. Quienes están dispuestos, oremos. Querido Dios y Padre Celestial, en esta mañana hacemos nuestro compromiso de volver a abrir nuestra boca para predicar la palabra a los necesitados. Te entregamos nuevamente nuestra vida como siervos y esclavos tuyos, Señor. Te decimos, henos aquí, envíanos a nosotros, envíame a mí, Señor. Querido Dios y Padre Celestial, mi compromiso está ahí. Padre Santo, ruego para que el Espíritu Santo de Dios repose sobre estos siervos y siervas tuyas que hoy han hecho este compromiso, sobre este ejército tuyo, Señor, para que los uses y tu Espíritu Santo entregue la unción y el denuedo a fin de que al hablar tu palabra, esa palabra sea poderosa y llegue al corazón de las personas. Querido Dios y Padre Celestial, que los dones, la autoridad del nombre de Cristo estén sobre sus labios, para que oren por los enfermos y estos sean sanados, o oren por los endemoniados y estos sean libertados. He aquí, Padre Santo, este ejército, Señor, y nuestro compromiso te lo entregamos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.